El eco de los tambores militares aún resonaba en mi cabeza cuando el abogado pronunció mi nombre. Para la señorita Elena Castillo, dijo aclarando su garganta. Su abuelo le deja este sobre. Eso fue todo. Ni una propiedad, ni acciones, ni mención del hombre que una vez me había dicho que yo era la única en la familia que entendía el significado del servicio. Mi padre se rió por lo bajo, incapaz de ocultar su satisfacción. Supongo que no te quería mucho, cariño. Las palabras golpearon más fuerte que el saludo de 21 cañonazos de afuera. Quise desaparecer en ese mismo instante en esa sala con paneles de madera. Pero no pude porque si algo me había enseñado el abuelo, era a mantener la frente en alto, incluso cuando el mundo confundía el silencio con debilidad. Todos me miraron mientras sostenía el pequeño sobre. Mi madre se secó los ojos con un pañuelo que no había absorbido ni una sola lágrima. Mi hermano mayor, Tomás, se recostó en su silla, calculando ya lo que su parte de la herencia le compraría, probablemente otro caballo de carreras o una segunda casa de vacaciones. El abogado del abuelo, el señor Ayobay, volvió a aclararse la garganta. Señora Castillo, señor Castillo, felicidades por heredar la propiedad principal y las cuentas financieras asociadas. Los ojos de mis padres brillaron como plata pulida. Me tragué el nudo que se formaba en mi garganta y le di la vuelta al sobre. El sello llevaba las iniciales de mi abuelo, Jack, Enrique Antonio Castillo, general de 4 estrellas, héroe de guerra condecorado, y la única persona que alguna vez creyó que yo podía hacer algo de mí misma sin el nombre de un hombre a mi lado. Después de la reunión, salí al porche de la finca de Ávila. El aire de octubre era fresco, denso, con el aroma a cedro y pólvora de la ceremonia matutina. Abajo en la colina, infantes de marina con sus uniformes de gala doblaban su bandera y se la entregaban a mi abuela. Ella no levantó la vista. Adentro estallaron risas, copas de vino tintineando, viejos rencores disolviéndose en una nueva avaricia. La voz de papá se escuchó por encima de las demás. Un billete a Londres. Tal vez por fin encuentre un marido con título. Sus risas me siguieron como metralla. Me senté en los escalones de piedra, con los dedos temblando mientras abría el sobre. Dentro había una sola hoja de papel grueso y algo que aleteaba suavemente con el viento. El papel decía: Elena, has servido en silencio como yo una vez. Ahora es tiempo de que conozcas el resto. Preséntate en Londres. Billete de ida incluido. El deber no termina cuando te quitas el uniforme. Abuelo. Desdoblé el billete. De Barajas a Heathrow. Solo ida. Salida a la mañana siguiente. Se me cortó la respiración. Al abuelo siempre le habían encantado sus misiones crípticas, pero esta se sentía diferente. No había dirección ni instrucciones, solo esa única frase sobre el deber. Detrás de mí, la puerta se abrió. ¿De verdad vas a ir?, preguntó papá, haciendo girar su whisky como si estuviera audicionando para la mismísima arrogancia. Sí, dije simplemente. Él resopló. Siempre fuiste una soñadora. Londres es caro, cariño. No llames cuando se te acabe el dinero. Me levanté, me sacudí el polvo de mi vestido negro y lo miré directamente a los ojos. No te preocupes, papá. No lo haré. Esa noche empaqué mi expediente de la Armada, mi uniforme y la carta. La bandera doblada se quedó a los pies de mi cama. Cuando cerré la cremallera de la maleta, me vi reflejada en el espejo. Ojos cansados, una postura erguida y una chispa de algo que no había sentido en años, desafío. Al amanecer, el taxi rodó por las calles de Madrid, pasando hileras de lápidas blancas que brillaban como escarcha bajo el sol naciente. Recordé las palabras del abuelo durante mi ceremonia de graduación. Cuando uses ese uniforme, representas a cada soldado que ya no puede. Nunca lo olvides. En el aeropuerto apreté el billete mientras la azafata lo escaneaba. Ella levantó la vista, sorprendida. Señorita, esto es primera clase, cortesía de la Embajada Real. ¿Qué? Ella sonrió educadamente. Ha sido ascendida. Mi pulso se aceleró. Subí esperando que alguien me detuviera, pero nadie lo hizo. En algún lugar entre las nubes del Atlántico y el amanecer, leí la carta una y otra vez, tratando de descifrar su significado. Cuando el avión aterrizó en Heathrow, los cielos grises se abrieron en una llovizna.
El oficial de aduana selló mi pasaporte y me hizo pasar. Empujé mi pequeña maleta hacia la salida y entonces me quedé paralizada. Un hombre con un abrigo negro a medida estaba junto a la barrera, sosteniendo un cartel blanco con mi nombre escrito con letra firme y elegante, TTE, Elena Castillo. Nuestras miradas se encontraron. Él bajó el cartel y me ofreció un saludo británico. Señorita, dijo con un acento refinado, si me sigue, la reina desea verla. Por un momento pensé que era una broma. Luego me mostró sus credenciales. Casa Real grabada en oro. La multitud a nuestro alrededor se difuminó en silencio. Di un paso hacia él con el corazón latiéndome con fuerza. ¿La reina? Sí, señorita. La esperaban. ¿Esperaban? Mientras lo seguía por el húmedo aire de Londres hacia un coche negro con ventanas tintadas, mi mente corría. Mi familia probablemente todavía se reía en casa, asumiendo que había ido a perseguir fantasmas. No tenía ni idea de qué tipo de fantasma estaba a punto de encontrar. En algún lugar entre el dolor y la incredulidad, una extraña calma se apoderó de mí. Ya no era la pobre nieta con un sobre vacío. Estaba en una misión, una última misión de un general que nunca dejó de dar órdenes, ni siquiera desde más allá de la tumba. Y por primera vez en años, me sentí de nuevo como una soldado. La lluvia no había cesado desde que aterricé en Londres. No era el tipo de tormenta que gritaba. Era silenciosa y deliberada, como si la propia ciudad estuviera escuchando. El conductor me guió a través de las multitudes de Heathrow con una eficiencia que sugería que esta no era su primera misión secreta. Habló solo cuando fue necesario, su acento nítido cortando el zumbido del equipaje rodante. Señorita, el vehículo la espera afuera. El Bentley negro brillaba bajo el cielo gris. Su matrícula no llevaba números, solo una corona. Cuando entré, el olor a cuero y dinero antiguo llenó el aire. El conductor cerró la puerta detrás de mí y comenzó a hablar por encima del hombro. Será llevada directamente a la finca real. Su Majestad ha solicitado su presencia personalmente. Miré por la ventana, tratando de averiguar por qué a una reina le importaría la muerte de un general estadounidense retirado o su nieta. ¿Era mi abuelo conocido aquí?, pregunté con cuidado. El conductor no respondió de inmediato. En ciertos círculos, señorita, era considerado un hombre de discreción inusual. Eso sonaba a algo salido de un informe clasificado, no de un elogio. Mientras conducíamos, Londres se desplegaba fuera de mi ventana, el Támesis brillando bajo los puentes, soldados con túnicas rojas custodiando palacios que solo había visto en libros de historia. La ciudad tenía el tipo de peso que exigía silencio. Pensé en las palabras del abuelo, el deber no termina cuando te quitas el uniforme. Quizás esta era su versión de un último saludo. El coche giró a través de puertas de hierro marcadas con el escudo real. Los guardias verificaron las credenciales, saludaron y nos dejaron pasar. Se me cortó la respiración cuando el Palacio de Buckingham apareció a la vista. Su fachada de mármol se alzaba entre la niebla como algo de otro tiempo. Adentro, todo era terciopelo y disciplina. Retratos de monarcas alineaban los pasillos. Cada superficie brillaba con orden y propósito. Seguí al conductor por los pasillos hasta que nos detuvimos ante un hombre alto en uniforme, un caballero mayor cuyo porte me recordaba al propio abuelo. Teniente Castillo, dijo extendiendo su mano. Soy Sir Edmund Fairchild, secretario privado de Su Majestad. Su apretón de manos fue firme, sus ojos penetrantes. Seguramente se preguntará por qué está aquí. Eso es decirlo suavemente, respondí. Él sonrió débilmente. Su abuelo fue un hombre de deber y secreto. Durante la Guerra Fría, comandó una operación conjunta estadounidense-británica que evitó un resultado bastante desastroso. Pocas personas saben que existió, y menos aún saben lo que le costó. Sentí mi pulso acelerarse. ¿Quiere decir que trabajó para la inteligencia británica? De alguna manera, dijo Sir Edmund, aquí se le confiaba profundamente. En agradecimiento, Su Majestad le ofreció una condecoración personal, que él rechazó. Solicitó que el reconocimiento fuera pospuesto. ¿Pospuesto hasta cuándo?, preguntó. Él señaló una mesa cercana. Sobre ella había un pequeño estuche de cuero grabado con la Union Jack y el águila americana. Para usted.
Dentro había un sobresellado, una medalla de oro y una carta con una letra que reconocí al instante. De mi abuelo, Lena, rechacé mi honor para que algún día pudiera significar algo más grande. Si estás leyendo esto significa que te lo has ganado, no por rango sino por servicio. Entrega esta medalla donde corresponde. La reina lo entenderá. HAC. Se me apretó la garganta. El metal brillaba con la luz suave, una cruz de oro y plata con las insignias de ambas naciones entrelazadas. Sir Edmund me observó en silencio. Su abuelo quería que completaras lo que él comenzó. Hay un archivo más que necesitas ver. Me entregó una carpeta marcada a Operación Recuerdo. Dentro había fotos de soldados, tanto estadounidenses como británicos, que habían servido bajo el mando del abuelo en misiones humanitarias por toda Europa. Algunos rostros eran familiares de viejos álbumes de fotos, otros eran extraños. Estos hombres y mujeres formaron la base de un esfuerzo de ayuda a veteranos, explicó. Su abuelo lo financió de forma privada durante décadas. Cuando falleció se quedó inactivo pero puede reactivarse con su autorización. Parpadeé, tratando de absorber el peso de aquello. Está diciendo que me dejó una misión. Un legado, corrigió Sir Edmund suavemente. Un puente entre nuestras naciones, construido no con política sino con servicio. La reina desea agradecerle personalmente por aceptar esa responsabilidad. Abrió una puerta lateral, y por un instante olvidé cómo respirar. La habitación de al lado era más pequeña de lo que esperaba. Sin cámaras, sin multitudes, solo un espacio tranquilo inundado de luz de la tarde. Junto a una ventana que daba al jardín, había una mujer con un vestido azul suave y perlas. La voz de Sir Edmund se suavizó. Señorita, esta es la teniente Elena Castillo. Su Majestad se volvió hacia mí, su sonrisa graciosa pero aguda con inteligencia. Así que usted es la nieta de Enrique Castillo, dijo, su voz suave pero autoritaria. Hablaba a menudo de usted. Me quedé paralizada, años de entrenamiento militar colapsaron en un instinto. Saludé antes de darme cuenta de lo absurdo que debía parecer. Ella se rió suavemente. Tranquila, querida. Después de todo, somos aliados. Bajé la mano con el corazón latiéndome con fuerza. Su Majestad no sabía. Pocos lo sabían, interrumpió amablemente. El servicio de su abuelo iba más allá de las medallas. Creía que el verdadero honor se encuentra en actos silenciosos, no en grandes ceremonias. Entiendo que ha elegido continuar su trabajo. Yo. Aún no lo sé, admití. Me estudió por un momento que pareció una eternidad. Entonces permítame ofrecerle un consejo que él una vez me dio: el legado de un soldado no es lo que hereda, sino lo que lleva adelante. Sus palabras golpearon con la precisión de una orden. Cuando salí del palacio, la llovizna había cesado. El conductor me esperaba junto al coche sosteniendo un paraguas. ¿A dónde vamos ahora, señorita? Miré el estuche de cuero en mis manos. Por primera vez me di cuenta de que no se trataba de herencia. Se trataba de confianza. El abuelo me había enviado aquí no para recibir algo, sino para hacer algo. Lléveme a los archivos, dije en voz baja. Necesito saber qué construyó. Mientras el coche se alejaba, vi la Unión Jack ondeando a lo lejos y pensé en la bandera estadounidense doblada en mi maleta. 2 mundos, una misión. Y en algún lugar casi pude escuchar la risa ronca del abuelo. Buena chica. Aún no has terminado de servir. Los archivos no eran lo que esperaba. Había imaginado polvo y silencio, algo antiguo y ceremonial. En cambio, los archivos reales bajo el palacio de St. James estaban vivos con una precisión silenciosa. Hombres y mujeres con trajes y guantes blancos se movían por pasillos de cajas clasificadas marcadas con símbolos descoloridos, OTAN y algunas abreviaturas codificadas que no me atrevía a descifrar. Sir Edmund me acompañó, sus zapatos pulidos apenas hacían ruido en el suelo de mármol. Los materiales de su abuelo fueron sellados en 1984, explicó. Dejó instrucciones explícitas de que solo debían ser abiertos por un miembro de su línea de sangre directa con credenciales de servicio activo. Eso explicaría el momento, murmuré. Él murió justo antes de mi siguiente despliegue. Exacto, dijo deteniéndose ante un terminal de seguridad.
Después de escanear mi pasaporte y mi identificación militar, apoyó la mano en el lector. La puerta reforzada se abrió con un silbido. Dentro esperaba una sola caja metálica etiquetada, Castillo Enrique Archivo de Servicio Conjunto. Él hizo un gesto. «Es suyo». Levanté la tapa. Dentro había diarios escritos a mano, fotografías y una pila de cartas oficiales selladas con insignias estadounidenses y británicas. El olor a tinta vieja y humo de tabaco se elevaba de las páginas tan distintivamente que tuve que pestañear para contener las lágrimas. Sir Edmund se hizo a un lado, dándome espacio. «Tómese su tiempo, teniente». La primera página del diario comenzaba simplemente: «Si Elena alguna vez encuentra esto, dile que algunos honores deben ganarse 2 veces. Una en vida, otra en la memoria». Mis manos temblaron ligeramente mientras pasaba las páginas. Cada entrada documentaba operaciones que nunca llegaron a los libros de historia: evacuaciones en Berlín, entregas de inteligencia en Europa del Este, misiones de reconstrucción en aldeas devastadas por la guerra. Había trabajado junto a oficiales británicos, no como un soldado de rango, sino como un amigo que creía en el mismo código: no dejar a nadie atrás. En la parte trasera había una fotografía descolorida. El abuelo estaba junto a una joven reina Isabel, ambos con uniforme, ambos sonriendo como si acabaran de sobrevivir a algo monumental. Debajo de la foto, escrito con su pulcra letra militar: «Los verdaderos aliados nunca se retiran». Tragué saliva. Realmente era uno de ellos, ¿verdad? Sir Edmund asintió. El coraje de su abuelo salvó vidas durante un periodo delicado, pero él rechazó todas las condecoraciones, insistiendo en que la misión permaneciera anónima. Creía que el servicio debía hablar más fuerte que la ceremonia. Recorrí la foto con los dedos. «Entonces, ¿por qué yo? ¿Por qué enviarme aquí?» «Porque usted siguió sus pasos», dijo Sir Edmund en voz baja. Se unió a la armada. Mantuvo su integridad intacta en una familia que no lo hizo. Levanté la vista bruscamente. Él no se inmutó. Sus palabras, no las mías, añadió. Quería transmitir algo más que medallas. Quería que usted entendiera lo que realmente significaba el deber. Señaló otra carpeta, más pequeña y más nueva. Esto contiene su última petición. Pidió que fuera entregada directamente a Su Majestad a su llegada. Fruncí el ceño. ¿Qué hay dentro? Él me dio una sonrisa diplomática. Eso está por encima de mi autorización, teniente. El resto del día pasó en un borrón de lectura, escucha y absorción. Cada documento profundizaba mi comprensión de quién era realmente mi abuelo, un hombre que usaba su influencia no para buscar poder, sino para protegerlo. Cuando salimos de los archivos, el anochecer se había posado sobre Londres, y la ciudad brillaba como la luz de las velas bajo la niebla. Su Majestad solicita su presencia una vez más, dijo Sir Edmund cuando llegamos al coche. Desea hablar en privado. Las puertas del palacio se abrieron de nuevo, pero esta vez el aire se sentía más pesado, más reverente. Los guardias asintieron como si ya supieran quién era yo. Un lacayo me llevó a una habitación más pequeña, ricamente iluminada por apliques dorados. La reina estaba junto a la chimenea, con las manos cruzadas, su mirada pensativa. Teniente Castillo, dijo. ¿Ha visto los registros? Sí, Majestad, dije poniéndome en posición de firmes antes de corregirme. Su Majestad, la formalidad le sienta bien, dijo con una leve sonrisa. Pero por favor, relájese. Ha heredado suficiente disciplina para 2 generaciones. Sonreí, pero mi sonrisa vaciló rápidamente. Su Majestad, no entiendo por qué mi abuelo la involucró en todo esto. Podría haberme dejado una carta. Ella se acercó, su expresión suavizándose. Sabía que una carta no sería suficiente. Quería que sintiera el peso del servicio, que supiera que el legado de su familia no se trata de riqueza, sino de administración. Administración. La reina asintió. Su abuelo ayudó a establecer un fondo conjunto hace décadas, lo que ahora llamamos la Fundación Recuerdo. Fue creado para apoyar a veteranos heridos y sus familias en ambas naciones. Cuando se retiró, la rama estadounidense del fondo quedó inactiva. Él esperaba que usted la reviviera. Parpadeé. Yo. ¿Quién mejor?, dijo simplemente.
Usted entiende tanto el deber como la compasión. El general fue claro. Su patrimonio nunca estuvo destinado a la indulgencia. Estaba destinado al impacto. Ella se hizo a un lado y señaló una caja de terciopelo en la repisa de la chimenea. Dentro encontrará su condecoración, la que él rechazó. La abrí con cuidado. El metal brillaba en oro y carmesí grabado con las palabras «por servicio más allá de las fronteras». Sentí un nudo en la garganta. El último deseo de su abuelo, continuó, fue que usted la aceptara en su lugar, en nombre de cada soldado que sirvió en silencio sin reconocimiento. Apenas podía hablar. No merezco esto. La reina sonrió débilmente. Él tampoco, según él mismo. Esa fue precisamente la razón por la que lo hizo. Por un largo momento la habitación estuvo en silencio, excepto por el tic-tac del reloj. Finalmente extendió su mano. Teniente Castillo, ¿puedo? Asentí. Ella me prendió el metal en el uniforme ella misma. El gesto se sintió increíblemente personal, casi sagrado. Cuando se hizo a un lado, dijo suavemente, una vez me dijo, mi nieta sabrá qué hacer cuando llegue el momento. Creo que tenía razón. Tragué saliva con dificultad. ¿Qué se supone que debo hacer, Su Majestad? Vete a casa, dijo. Sirve de nuevo, pero esta vez a tu manera. Las palabras resonaron en mí como si las hubieran dicho ambos, ella y el abuelo juntos. Cuando salí del palacio esa noche, Londres brillaba bajo la lluvia. Sostuve el metal en la palma de mi mano, su peso insoportable y reconfortante a la vez. En algún lugar al otro lado del océano, mi familia probablemente seguía celebrando su herencia, sin saber que la persona a la que se burlaban ahora llevaba un legado firmado por la propia reina. Por primera vez me di cuenta de que el abuelo no me había dejado nada. Me había dejado todo lo que importaba. Esa noche al regresar a mi hotel, no pude dormir. La lluvia golpeaba suavemente la ventana como el tic-tac de un reloj, instándome a actuar. La medalla del abuelo yacía en el escritorio junto a la carpeta sellada de la reina. El peso de todo aquello me oprimía el pecho. Honor, confusión y algo que se parecía sospechosamente al destino. Finalmente abrí la carpeta. Dentro había una sola hoja de pergamino con el escudo real grabado en oro. Decía, la Fundación Recuerdo, establecida conjuntamente bajo los gobiernos de los Estados Unidos y el Reino Unido, financiada por el general Enrique A. Castillo. En caso de su fallecimiento, su sucesor designado está autorizado a reanudar las operaciones bajo doble aprobación. Al final, había una línea para la firma, Elena Castillo, Teniente Armada de los Estados Unidos. Por un momento me quedé mirando. Mi abuelo no me había dejado un regalo. Me había dejado una responsabilidad. A la mañana siguiente me reuní de nuevo con Sir Edmund y una ayudante más joven llamada Clara. Ella me trajo té lo suficientemente fuerte como para que se mantuviera de pie una cuchara y una pila de registros más antiguos que el matrimonio de mis padres. Su abuelo financió estas operaciones discretamente durante décadas, dijo Clara. Viviendas para veteranos heridos, becas para sus hijos, programas de reinserción. Todo se detuvo después de un incidente a principios de los años 2000. ¿Qué tipo de incidente? Ella dudó. Mala gestión financiera. Los fideicomisarios estadounidenses, su padre entre ellos, congelaron los activos de la fundación después de una disputa. La mitad británica se mantuvo intacta, pero la parte estadounidense quedó en silencio. Mi pulso se aceleró. ¿Mi padre? Sir Edmund asintió solemnemente. Se le concedieron derechos administrativos limitados a través del patrimonio de su abuelo. Desafortunadamente los utilizó para desviar fondos a empresas personales, rozando la ilegalidad. La reina decidió no intervenir por respeto a la privacidad de su abuelo, pero creyó que llegaría el día en que usted lo corregiría. Las palabras me golpearon como una ola fría. Así que esa era la verdadera razón del billete a Londres. El abuelo sabía que no se podía confiar en su hijo. Me había enviado a terminar lo que él no pudo sin provocar un escándalo. Pedí ver los libros contables. Los números no mentían. Años de donaciones habían sido redirigidos a empresas fantasma, desarrollos de lujo, inversiones privadas, todo bajo Carter Holdings. Me sentí enferma. La voz de Clara se suavizó.
Podemos ayudarla a restablecer la fundación. Todo lo que necesita es su firma como sucesora. Una vez reactivada, la rama estadounidense recuperará el control de los activos. Pero Sir Edmund se inclinó hacia adelante. Estará declarando una guerra abierta a su familia, legal, ética y socialmente. ¿Está preparada para eso? Pensé en la bandera del abuelo doblada en mi mesita de noche. En las risas en aquella sala de Virginia, en la sonrisa engreída de papá cuando dijo, supongo que no te quería mucho. Sí, dije en voz baja. Estoy preparada. Esa tarde fuimos a la oficina del Tesoro Real para finalizar la transferencia. Firmé los documentos, cada trazo del bolígrafo firme como un latido. Cuando terminé, Sir Edmund me entregó una copia sellada del estatuto. Felicidades, teniente, dijo. La fundación, recuerdo ahora, le pertenece a usted. Pertenece. La palabra me pareció extraña. No era mía. No realmente. Era de todos. Pero llevaba su nombre y eso significaba todo. Antes de irme, Clara me deslizó un segundo sobre en la mano. Esto vino de la caja fuerte personal del difunto general, susurró. Él quería que lo tuviera una vez que firmara. En el taxi de regreso al hotel, lo abrí. Dentro había una sola fotografía. El abuelo de pie con un grupo de veteranos, sus manos apoyadas en los hombros de los demás. En la parte de atrás él había escrito, el servicio nunca termina, evita. Solo cambia de uniforme. Las lágrimas empañaron la tinta. Esa noche envié un correo electrónico a mi oficial al mando en Cádiz para solicitar una reasignación temporal a los Estados Unidos por asuntos familiares de la herencia. No di más detalles. Él respondió en cuestión de horas. Tómese el tiempo que necesite, teniente. Se lo ha ganado. Cuando abordé el vuelo de regreso a la mañana siguiente, solo llevaba 3 cosas, la medalla, el estatuto y la nota del abuelo. Todo lo demás, el resentimiento, el dolor, la confusión, se quedaron atrás en la niebla de Londres. Mientras el avión se elevaba sobre el Atlántico, repetí las palabras de la reina en mi mente, sirve de nuevo a tu manera. Quizás esto era lo que el abuelo quiso decir todo el tiempo. El servicio no se trataba de obedecer órdenes. Se trataba de responder a las llamadas silenciosas que nadie más podía escuchar. Cuando las ruedas tocaron tierra en Washington, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Ya no era la nieta olvidada. Era la última soldado del general. Y mi misión acababa de comenzar. Cuando aterricé de nuevo en Virginia, el otoño había vuelto el aire agudo y dorado. La finca Castillo se alzaba sobre las colinas como una fortaleza de orgullo y cristal pulido. Cada piedra comprada con el sacrificio de otra persona. No había vuelto a casa desde el funeral. Papá esperaba en el camino de entrada, café en mano, sus gafas de sol reflejando la última luz del día. Bueno, mira quién decidió regresar de sus vacaciones reales, dijo sonriendo con desdén. ¿La reina te ofreció té y simpatía? Sonreí débilmente, algo así. Mamá apareció detrás de él, perfectamente planchada como siempre. Deberías habernos dicho que te ibas, Elena. Los vecinos preguntaron a dónde habías ido. Fue vergonzoso. No pensé que importara, dije en voz baja, pasando junto a ellos hacia la puerta. Adentro la casa olía a roble pulido y dinero. Los mismos retratos familiares colgaban en las paredes. La foto militar del abuelo justo en el centro, rodeada por los trofeos de golf de mi padre y los premios universitarios de mi hermano. Su uniforme parecía fuera de lugar entre tanto ego. En la cena, hablaron de su herencia como si fuera un juego. Papá describió las renovaciones de la finca, el nuevo viñedo, el mármol importado para el vestíbulo. Mamá asintió con orgullo, haciendo girar su vino. Cuando finalmente se volvió hacia mí, su tono era mitad diversión, mitad condescendencia. Así que, ¿qué hiciste en Londres? ¿Turismo? ¿Compras? Dejé el tenedor. Fui al Palacio de Buckingham. La mesa se quedó en silencio por un momento. Luego papá estalló en carcajadas. Claro. Y yo almorcé con el presidente la semana pasada. Me reuní con la secretaria de Su Majestad, continué con calma. Me pidió que me hiciera cargo de algo que mi abuelo comenzó. Mamá inclinó la cabeza.
¿Un pasatiempo? ¿Una fundación? Papá levantó una ceja. ¿O para qué? ¿Fiestas de té y uniformes viejos? Para veteranos heridos, dije. El abuelo la fundó con la reina hace décadas. Me la dejó a mí. La sonrisa de papá vaciló. Eso es ridículo. Nunca lo mencionó. Quizás no a ti, respondí. Por primera vez esa noche vi algo parpadear en sus ojos. No ira, sino miedo. Miró su vaso. Bueno, sea cual sea la fantasía que te hayas construido, espero que te mantenga ocupada. Algunos de nosotros tenemos responsabilidades reales. El resto de la cena fue silencio y cubiertos. Más tarde, mientras estaba en el porche trasero mirando la luna salir sobre los campos, escuché pasos detrás de mí. Mamá se unió a mí, con los brazos cruzados. No tienes que fingir que eres importante, Elena. Es dulce, pero solo te avergonzarás. Me volví hacia ella. ¿Sabes qué es realmente vergonzoso? Tener una hija que sirvió a su país y aún así avergonzarse de ella. Sus labios se apretaron. Siempre fuiste dramática. No, dije acercándome. Simplemente he terminado de disculparme por ser algo que nunca entenderás. Ella no respondió. De vuelta en mi antiguo dormitorio, las paredes todavía estaban adornadas con las medallas enmarcadas y las condecoraciones que el abuelo me había dado a lo largo de los años. Saqué mi portátil y abrí los archivos cifrados que Sir Edmund me había enviado. Todo estaba allí: los libros de contabilidad, los fideicomisos, la prueba de cómo papá había desviado fondos a cuentas personales. Mis manos temblaron, no de rabia, sino de claridad. No era venganza lo que quería. Era corrección. A la mañana siguiente conduje hasta Richmond y me reuní con el abogado de toda la vida de la familia Castillo, el señor Ayobay, el mismo hombre que me había entregado aquel sobre en el funeral. Sus ojos se abrieron de par en par cuando vio el sello real en mi maletín. Teniente Castillo, dijo poniéndose de pie. Debo admitir que no esperaba volver a verla. Necesito que tramite algunos papeles, dije, deslizando los documentos sobre su escritorio. Se puso las gafas y leyó en silencio. Está restableciendo la Fundación Recuerdo. Sí, y estoy transfiriendo todos los activos asociados a ella de nuevo bajo supervisión federal y real. Él parpadeó. Eso significa que su padre perderá el control de varias cuentas conjuntas. Lo sé. Me miró fijamente durante un largo momento, luego asintió lentamente. Su abuelo estaría orgulloso. Cuando salí de la oficina, el sol de la mañana se abría paso entre las nubes. Por primera vez me sentí ingrávida. Esa noche sonó el teléfono. La voz de papá tronó a través del auricular. ¿Qué hiciste, Elena? Ayobay dijo que presentaste algo en el tesoro. Mantuve mi tono tranquilo. Simplemente cumplí el último deseo del abuelo. La fundación está activa de nuevo. No tenías derecho. Tenía todo el derecho, dije, legal y moralmente. Hubo una larga pausa. Cuando finalmente habló, su voz era más baja. ¿No entiendes cómo se ve esto? Creo que sí. Parece rendición de cuentas. Colgué antes de que pudiera responder. Afuera, el aire de la noche olía de nuevo a lluvia. Salí al porche y miré las estrellas. En algún lugar, el abuelo probablemente se estaba riendo, no de triunfo sino de alivio. Ya no estaba enojada. Simplemente estaba libre. Y mientras las cigarras zumbaban y el viento susurraba entre los árboles, susurré las palabras que una vez me había dicho de niña: mantente firme, Evita. Algún día te saludarán. Ya no necesitaba su aprobación. El saludo ya era mío. 3 días después, estaba a mitad de mi café matutino cuando mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Mensajes de texto, alertas de noticias y llamadas perdidas iluminaron la pantalla como fuegos artificiales. Al principio pensé que algo había salido mal con los papeles de la fundación. Luego vi el titular: la reina respalda el fideicomiso de veteranos de Estados Unidos y Reino Unido, la nieta del general Castillo liderará la reactivación conjunta. Allí estaba, mi nombre justo debajo del de mi abuelo, Teniente Elena Castillo, reserva de la Armada de los Estados Unidos, nombrada directora de la Fundación Recuerdo.
El artículo incluía una foto que no sabía que existía, yo de pie junto a Sir Edmund fuera del Palacio de Buckingham, con la medalla prendida en mi uniforme. La leyenda decía, honrando un legado de servicio a través de generaciones. Para cuando terminé de leer, el teléfono ya estaba sonando de nuevo. Papá. Respiré hondo antes de contestar. Buenos días, papá. Buenos días. ¿Tienes idea de lo que está pasando? Hay una foto tuya con la reina en el periódico. ¿Qué diablos hiciste? Exactamente lo que me pidió el abuelo, dije con calma. Reestablecí su fundación. Fuiste a mis espaldas. ¿Te das cuenta de lo que esto significa para las finanzas de nuestra familia, las cuentas, las propiedades? Nunca fueron nuestras, lo interrumpí. Pertenecían a los veteranos. Su voz se endureció. ¿Crees que eres una especie de heroína ahora? No, dije suavemente. Creo que finalmente dejé de fingir que no lo era. Colgó. Al mediodía, los periodistas empezaron a llamar a la finca. Mi hermano me envió un mensaje de texto. ¿Realmente te metiste en la realeza, eh? Mi madre simplemente escribió, necesitamos hablar. Cuando llegué esa noche la puerta principal ya estaba abierta, un símbolo tácito de que las paredes familiares se habían resquebrajado. Papá paseaba por el vestíbulo con las mangas remangadas, la corbata desabrochada, los ojos rojos. Elena, dijo con voz tensa. Nos has humillado. Sostuve su mirada con calma. No, papá, revelé. Su mandíbula se apretó. ¿Crees que eres mejor que tu propia familia ahora? Creo que aprendí del único miembro que entendía el honor. Mamá dio un paso adelante retorciéndose las manos. Tu padre trabajó duro por todo lo que tiene. Con el dinero del abuelo, la interrumpí. Dinero que se suponía que iba a reconstruir hogares para veteranos. Dinero que tú convertiste en viñedos y casas de vacaciones. Por un momento, nadie habló. Luego papá explotó. Eres una desagradecida. No serías nada sin este apellido familiar. Curioso, dije sacando el documento doblado de mi abrigo. De eso es exactamente de lo que vine a hablar. Coloqué el estatuto de la Fundación Recuerdo sobre la mesa. A partir de ayer, el fideicomiso está bajo protección federal y real. Cada dólar que fue mal utilizado está siendo devuelto a su propósito legítimo. Recibirá un aviso formal de auditoría dentro de una semana. Su rostro se quedó sin color. No lo harías. Ya lo hice. La voz de mamá tembló. Elena, esto nos va a arruinar. No, dije suavemente. Nos va a salvar, solo que no de la manera que crees. Papá se dio la vuelta, apretando el borde de la mesa hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Has deshonrado la memoria de tu abuelo. Me acerqué. No, papá, lo honré. Simplemente estás molesto porque por una vez no eres tú quien lleva el uniforme. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un trueno después de un rayo. Cuando me fui, la casa detrás de mí se sentía más pequeña de alguna manera. La mansión, las pinturas, los trofeos, todo parecía atrezo de escenario. Esa noche me senté en mi coche en la colina que dominaba la finca. Las luces del porche parpadeaban, diminutas y frágiles, mientras mi teléfono volvía a sonar, esta vez con una llamada de Sir Edmund. Teniente Castillo, dijo con calidez. Confío en que ha visto la cobertura de noticias. Así es. Su Majestad se complació. Me pidió que le transmitiera sus felicitaciones personales y que le informara que su discurso en la inauguración de la fundación ha sido programado para la próxima semana. Mike. Habrá representantes de ambos gobiernos, varios generales y algunas familias de veteranos. Es una ocasión importante. Me reí nerviosamente. No soy política, Sir Edmund. No, dijo, y esa es precisamente la razón por la que usted es la persona adecuada. Su abuelo quería a alguien que pudiera hablar desde el corazón, no desde el podio. La semana siguiente pasó en un borrón de preparativos. Ensayé frente al espejo, luego me detuve. Al abuelo le habría odiado eso. Siempre decía, habla con sencillez, evita. La verdad no necesita adornos.
El día de la ceremonia, el auditorio en Madrid estaba abarrotado de filas de uniformes, cintas y medallas brillando bajo las luces. Un retrato del general Enrique A. Castillo estaba al lado del escenario, cubierto con ambas banderas. Cuando llamaron mi nombre caminé hacia el podio, el sonido de mis tacones resonando como golpes de tambor. Buenos días, comencé con voz firme. Cuando era una niña, mi abuelo me dijo que un soldado nunca se retira de verdad. Simplemente cambia de campo de batalla. No entendí lo que quería decir hasta ahora. Hablé de honor, de servicio, de lo que significaba llevar un legado que no se construía sobre la riqueza, sino sobre la fe en la humanidad. Hablé de los veteranos que regresaron a casa y fueron olvidados, y de cómo esta fundación se aseguraría de que nunca volvieran a serlo. Cuando terminé, la sala quedó en silencio. Luego vinieron los aplausos, suaves al principio, luego atronadores. En algún lugar de ese mar de uniformes, vi a un veterano de Marina Mayor secarse los ojos. Después, mientras estaba entre bastidores, Sir Edmund se acercó. Su abuelo habría estado orgulloso, dijo. Eso espero. Él sonrió. Habría dicho, misión cumplida, teniente. Esa noche, mientras conducía a casa, mi teléfono se iluminó con un nuevo mensaje de un número desconocido. Era de papá. Tu discurso fue algo. No lo entendía antes. Ahora sí. Lo siento. Me quedé mirando las palabras hasta que se emborronaron. Por primera vez el silencio entre nosotros se sentía menos como un muro y más como un puente esperando ser cruzado. No respondí. Todavía no. Algunas verdades no necesitaban palabras. Solo necesitaban tiempo. Afuera el cielo nocturno se extendía amplio y lleno de estrellas, las mismas que el abuelo usaba para trazar misiones. Bajé la ventanilla, respiré el aire frío y susurré, entendido, señor. 6 meses después, la primavera llegó a Virginia como una redención silenciosa. El viñedo detrás de la finca Castillo floreció de nuevo, pero esta vez sin el orgullo hueco que una vez lo ahogó. Los titulares se habían desvanecido, las auditorías estaban hechas y la fundación Recuerdo prosperaba, hogares construidos, becas concedidas y soldados olvidados honrados. Pero no había regresado desde la noche de nuestra confrontación. Hasta hoy. El motor del coche ronroneó suavemente mientras aparcaba bajo el viejo roble que el abuelo había plantado el año en que nací. El viento olía ligeramente a lilas y lluvia. Salí con mi uniforme de gala de la Marina, el metal brillando débilmente bajo la luz nublada. No era por exhibición. Era por respeto. La puerta principal se abrió antes de que pudiera llamar. Mamá estaba allí, más pequeña de alguna manera, su voz incierta. Estás hermosa, Elena. Gracias, mamá. Ella dudó. Tu padre está en el jardín. Asentí y pasé junto a ella por el familiar sendero de piedra que conducía al monumento del abuelo. Había sido enterrado bajo la bandera que una vez saludó, bajo una placa de mármol que decía, Gen Enrique A. Castillo, sirvió tanto al deber como a la humanidad. Papá estaba arrodillado junto a la tumba, recortando el césped a su alrededor con silenciosa precisión. Su cabello, antes impecable, ahora estaba salpicado de plata. Cuando levantó la vista, no había arrogancia, solo cansancio. No pensé que vendrías, dijo suavemente. No estaba segura de si lo haría, admití. Se sentó. Las tijeras exhalaron lentamente. Necesitaba tiempo para enfrentar lo que le había hecho a él, a ti, a lo que representaba nuestro nombre. Lo vi enderezar las pequeñas banderas de Estados Unidos y Reino Unido a cada lado de la piedra. A él le gustaría esto, dije. 2 naciones juntas. Él sonrió débilmente. Siempre creyó que la fuerza venía de las alianzas. Nunca lo entendí hasta que vi tu discurso. Permanecimos en silencio un rato. Los pájaros cantaban en la distancia. El mundo vivo de nuevo. Finalmente se volvió hacia mí. Sabes, al principio estaba enojado. Pensé que nos habías traicionado. Pero luego me di cuenta de que eras la única que recordaba quiénes se suponía que éramos. Tragué el nudo en mi garganta. No quería destruir nada, papá. Simplemente no podía dejar que su trabajo muriera en la codicia. Él asintió lentamente. No lo destruiste. Lo redimiste.
El aire entre nosotros se suavizó, frágil pero honesto. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja gastada. Tu abuelo me dio esto después de mi primer ascenso. Nunca la abrí. No estaba listo. Me la entregó. Dentro había una sola pieza de ajedrez plateada, la reina. Algún día dásela a la persona que entienda el juego mejor de lo que tú lo hiciste, recitó papá en voz baja. Debió saber que serías tú. Me reí, ahogándome a medias con las lágrimas. Siempre le encantó su simbolismo. Nos quedamos allí un buen rato, no como adversarios, sino como dos soldados del mismo bando por una vez. Cuando mamá se unió a nosotros, sostenía un ramo de rosas blancas. Lo siento, dijo antes de que yo pudiera hablar. Por lo que dije en la lectura del testamento. Por lo que pensé de ti. Le tomé la mano suavemente. Está bien, mamá. Todos vimos lo que queríamos ver en ese entonces. No, dijo sacudiendo la cabeza. Tú viste lo que importaba. Colocó las flores junto a la tumba, y juntos inclinamos la cabeza. Más tarde, mientras caminábamos de regreso a la casa, papá se detuvo en los escalones del porche. Queremos ayudar, dijo. La fundación en todo lo que podamos. No por el crédito, solo para hacer algo bien por una vez. Sonreí, sintiendo que el viejo dolor se disipaba. Entonces empiecen con el proyecto de viviendas para veteranos en Norfolk. Podrían usar un buen equipo de construcción. Sus cejas se alzaron. ¿Confiarías en mí para eso? No te estoy dando el proyecto, dije con una sonrisa. Te estoy ofreciendo una oportunidad para servir. Él asintió, entendiendo perfectamente. Esa noche conduje hasta la costa donde el abuelo solía llevarme a pescar. El agua brillaba dorada bajo el atardecer, tranquila y vasta. Me quedé allí sola, observando las olas rodar rítmicas, pacientes, eternas. De mi bolsillo saqué la pieza de ajedrez y la giré entre mis dedos. Tuviste razón, abuelo, susurré. Algunas batallas no se libran en salas de guerra. Se libran en salones, alrededor de mesas de cena, dentro de los corazones de las personas que olvidaron lo que significa el honor. El viento se llevó las palabras como un saludo. Cuando regresé a la ciudad esa noche, la nueva sede de la fundación brillaba suavemente en la oscuridad, un edificio modesto pero vivo con un propósito. En la pared interior colgaban dos banderas, una al lado de la otra, y una sola cita grabada en bronce: el servicio no es lo que hacemos por medallas. Es lo que hacemos cuando nadie mira. Gen Enrique A. Castillo. Miré a mi alrededor, a los jóvenes voluntarios que clasificaban suministros y respondían llamadas de veteranos. Así era como se veía el legado. No riqueza, no prestigio, sino continuidad. Antes de irme escribí una breve nota y la puse en mi escritorio para la reunión de personal de la mañana siguiente: recordemos que cada decisión que tomamos aquí honra a alguien que una vez vistió un uniforme. Enorgulleced al abuelo. Enorgulleced a España. Atentamente, Elena Castillo. Afuera, las primeras estrellas parpadearon. Respiré hondo y sonreí. Misión cumplida, susurré. Pero el trabajo continúa. Luego, volviéndome hacia la cámara de un mundo que nunca vería realmente la historia completa, hablé de la misma manera que el abuelo solía hacerlo al cerrar un informe de campo, firme, claro y lleno de un orgullo silencioso. Si esta historia te ha conmovido, tómate un momento para reflexionar sobre tu propio legado. Recuerda a las personas que sirvieron antes que tú. Perdona a los que te fallaron y honra a los que creyeron en ti cuando nadie más lo hizo. Porque la familia no se trata de sangre o herencia. Se trata de quien sigue a tu lado cuando los uniformes ya no están.